doctor también fue ministro de Comercio Exterior. Así es. Buenos días, mi querido doctor Carlos Julio Manuel. Buenos días, John. Buenos días a toda la radio y teleaudiencia. Buenos días a todos los que nos acompañan. Efectivamente, Iván Ontaneda, ex ministro de Comercio Exterior, estará con nosotros, y también el doctor César García Sánchez, abogado, actualmente cursando para un doctorado en Buenos Aires en Derecho Penal. Es un hombre muy versado en temas jurídicos, a quien le vamos a preguntar sobre este conflicto existente en el poder jurisdiccional o judicial. Así es, y en esta rivalidad de que hay profunda entre la Corte Constitucional y el señor Allen Vera del Consejo de Participación Ciudadana. Pues vamos a ver cómo lo analiza él. Yo antes acabo de hablar porque tuve que levantarme para que alguien yo a veces no entiendo cómo un ser humano es así. Tú le hablas a un ser humano algo, le dices algo, el ser humano lo entiende, pero hay otros que tú puedes repetirle 20 veces. Y me voy a referir a que Ecuador está pasando todos los días. Tú ves en Durán, en un sector, asesinaron 2 personas y quedó herida 3. Eso se llama la cooperativa Sabucarán. Otro sector donde está la escuelita tal, asesinaron a otro hombre dejando a su hijo. En otro sector asesinaron a 2 personas más. Y así todos los días. ¿Cómo que se llama esto? Los extorsionadores haciendo la suya, poniendo explosivos, tumbando puertas. Y yo me digo entre mí, ¿qué es lo que está sucediendo en este país, Carlos Julio? Porque o era suficiente comprar los carros de Robocop que se han comprado. Absolutamente no, pues John, mientras todo esto está pasando aquí en el Ecuador, para mí la sorpresa sería amanecer un día y ver que no hay muertos y no hay sicariatos. Así pues ya se convirtió en una norma. Uno de vida. Amanece, prende la radio, tú comienzas a dar noticias aquí en Radio Águila y lo que se habla es de muertes, lo que se habla es de delitos, lo que se habla es de extorsiones, de vacunas, de sicariatos. Y mientras tanto, ¿dónde está el presidente del Ecuador? En Estados Unidos. Condecorando al señor Clinton, porque supuestamente ayudó en la conversión de deuda de bonos azules en Galápagos, una operación que todavía no ha sido suficientemente explicada al país. A priori yo no expreso ningún criterio, pero sí tengo preguntas que hacer que hasta el momento no me han sido respondidas. Y digo que en realidad para mí esta condecoración al señor Clinton es una oportunidad que la crea el presidente de la República para tomarse una foto con el señor Clinton. Increíble, ¿no? Porque no hay otra cosa. Pero el señor Clinton pues tiene también un montón de problemas por los cuales responder allá en Estados Unidos. Pues en su momento fue presidente reelecto, pero sobre él también han recaído algunas interrogantes, pongámoslo así. Entonces, mientras aquí en el Ecuador se debate entre la delincuencia, el magnicidio, como ocurrió con Villavicencio, la muerte del alcalde Entriago en Manta. Que ya nadie habla de esa muerte, ¿eh? ¿Cómo? Que ya nadie habla de esa muerte. A eso digo, mientras la gente está absorto de todo esto que ha pasado, el presidente está por otro lado, dedicado a otras cosas. El ministro del Interior, bien gracias. El ministro de Gobierno, bien gracias. El presidente o el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, bien gracias. El comandante de la policía, lo propio. Entonces, conclusión, esta es tierra de nadie, o si tiene dueño, ciertamente no es el orden constituido. Increíble, pero realidad en el Ecuador, la gente que no solamente no encuentra trabajo, otros que quieren vender, prestan, hay mucha gente que prestan dinero para ponerse
qué sé yo, un puestito de salchipapa, ir y comprar una carreta, Ujú. y vienen los vacunadores y te exigen una cantidad X. Ese hombre con la carreta se ¿cuánto? Ya tenemos con nosotros al ex ministro de Comercio Exterior, señor ingeniero Iván Antaneda, a quien le damos la más cordial bienvenida. Esperamos que haya tenido como transitar bien, porque a esta hora es difícil el tránsito. ¿Cómo está, mi querido ingeniero? Qué gusto en saludarlo. Darle la bienvenida. Buenos días, un saludo para usted, Carlos Julio. Gracias por la invitación. La verdad que es siempre un gusto compartir con gente que conoce y está interesada por el desarrollo del país. Bien. Carlos Julio. Bien, Iván, primero darte los buenos días a los meses que tenemos oportunidad de conversar. Yo quisiera que tú pudieras brevemente señalar cuál es la ruta que el Ecuador debió plantearse en materia comercial hace algunos años. Me refiero en materia arancelaria, en materia de tratados de libre comercio. Y qué se ha hecho y qué es lo que falta por hacer. Voy a dar una opinión personal. A mí me extrañó sobremanera que pese a los anuncios del actual gobierno, desde antes de ser gobierno, que lo primero que iba a hacer era entrar a la Alianza para el Pacífico, eso no ha ocurrido. Y realmente es lamentable que el Ecuador sea el único país de la costa del Pacífico que no forme parte de esta agrupación que le representa grandes beneficios a los países que la conforman. Que se dice que lo que pasa es que México se puso difícil. Bueno, para eso está la diplomacia y la habilidad de la gente que uno elige. Nada es fácil. Negociar un tratado de libre comercio es un asunto de toma y daca, y tú lo sabes. Entonces, eso a mí me ha llamado la atención, que aún seguimos hablando de que no se pudo entrar a la Alianza del Pacífico. El presidente de la República viajó a México, se reunió con Andrés Manuel López Obrador, y uno esperaba que una diplomacia cara a cara hubiera dado resultados, y la respuesta ha sido no. Y en segundo lugar, el tema arancelario. Yo expreso mi opinión desde hace mucho tiempo de que en Ecuador los aranceles son demasiado altos, que Ecuador, siendo un país dolarizado, tiene que bajar el costo Ecuador, y no podemos tener nosotros un arancel promedio más o menos, no es exacto, el 10%, cuando los países vecinos, Colombia, Chile, Perú, tienen un arancel que bordea del 2 al 3% más o menos. Entonces, en estos campos, ¿por qué no hemos podido cumplir la tarea? ¿Qué falta por hacer de manera inmediata? Buenos días, Iván. Gracias, Carlos Julio. Claras tus preguntas. Quisiera empezar diciendo que el Ecuador es un país caro, carísimo para producir. Dolarizado, caro. Y cuando hablo de estos son los costos para productivos, y eso afecta la competitividad de un país. Y un país sin competitividad es un país que no puede participar de tú a tú con otros países en la oferta comercial de lo que un país produce. En ese sentido, Ecuador viene remándola desde atrás, desde hace muchísimos años, pero no por culpa de otros países, sino por culpa nuestra propia, por culpa de gobiernos que no han tenido el norte claro ni las prioridades claras, y que han priorizado la politización de la economía y la politización del comercio exterior. Siempre he dicho yo que cuando exportas cualquier producto ecuatoriano, llámese banano, rosas, cacao, nadie te pregunta si es de izquierda o de derecha. Los productos no tienen partido político. Asimismo, ha faltado esa visión estratégica. Recordamos que hace 10, 15 años atrás, la política de comercio exterior estuvo basada en alianza con países políticos y no con socios comerciales estratégicos históricos que ha tenido el país, como es Estados Unidos,
como ha sido la Unión Europea y como han sido otros países que han sido nuestros verdaderos clientes, que demandan productos ecuatorianos y que son los verdaderos mercados que abren oportunidades no solo para la exportación, también para las inversiones. Priorizamos otros países por la política. Se cambió ese modelo económico desde el gobierno anterior, que tuve oportunidad de participar, cambiando justamente esa visión, buscando socios premium, tocándole la puerta aquí en Estados Unidos. ¿Para qué? Para buscar complementar las economías, consolidar el acuerdo comercial con la Unión Europea, porque un acuerdo no es que funciona per se después de firmarlo. Y coincido contigo de que llegar a firmar un acuerdo comercial con cualquier país, que ojo, es la estrategia que necesita continuar el Ecuador, al margen de cualquier gobierno que le toque, porque el Ecuador está en una senda de producción, está con serios problemas económicos, hoy por hoy, está con serios problemas de seguridad y está con serios problemas de desempleo. ¿Cómo se combate en parte estas tres graves situaciones? Justamente con inversión, con más empleo, con más oportunidades para los ecuatorianos. Por eso la línea a continuar necesariamente tiene que ser esa, continuar consolidándolo al Ecuador con socios premium, socios reales a nivel general. Entonces, regresando al tema de los acuerdos comerciales, son complejos, son difíciles, se necesita voluntad política, eso es lo primero. Luego se establece obviamente líneas técnicas de negociación. Hay que ceder posiciones. ¿Qué productos podemos nosotros pretender ceder? ¿Y en dónde están las oportunidades? Porque hay que ser clarísimo. El Ecuador, si quiere integrarse al mundo, que es lo necesario en un mundo globalizado, existen industrias y sectores que no son competitivas ya en el país. Eso pasó en Chile, eso pasó en Perú, en Colombia, y esas industrias tendrán que migrar o reinventarse. Y ojo, y se necesita apuntalar aquellos sectores y aquellas industrias donde sí el Ecuador tiene grandes oportunidades de competir. Como cuáles, por ejemplo, son esas oportunidades. La agroindustria. Porque el Ecuador es un productor nato de productos. Ahí tiene su ventaja comparativa. Tiene su ventaja comparativa y competitiva por temas logísticos, por temas de productividad, por muchísimas cosas que estos productos de esta canasta agroexportadora por sí solos han salido adelante. Iván, sin incentivos, sin leyes, sin nada. ¿Y qué áreas son aquellas en las que Ecuador ya no debe insistir, porque ya no son competitivas, porque ya les pasó el tren de la historia? Te voy a ser sincero, hoy hablamos de inteligencia artificial, hoy se habla ya pues de muchísimas cosas. Con China, por ejemplo, estamos a la puerta de firmar un acuerdo comercial, que ya está firmado en la Corte Constitucional. Los chinos producen carros baratos. Ecuador no puede competir en esa línea. Y los acuerdos comerciales son para que el ciudadano de pie que nos escucha tenga acceso a bienes y servicios más baratos, con menos aranceles, lo que tú hablabas de los aranceles. Por eso hablaba yo de un país caro para producir. Por eso es que es más barato cuando usted va y compra al otro lado de la frontera, en Ipiales o en Huaquilla. Es muchísimo más barato. Esa es la mejor prueba. Entonces, usted se da cuenta, el mismo televisor de cualquier marca lo encuentra más barato, cualquier artefacto. Y aquí en un país donde cuesta mucho encontrar una fuente de trabajo permanente, donde los dólares, que somos dolarizados, para hacerlo rendir, queremos obviamente que existan esas ventajas. Entonces, los aranceles, tú hablas de qué industrias, la industria automotriz, yo veía, o se reinventa o tendrán que, en Chile se cerraron 30 ensambladoras. Y Chile dejó de producir carros, pero Chile se enfocó en ¿qué? En exportar alimentos, en no depender del cobre, en diversificar sus exportaciones, que es lo que el Ecuador todavía tiene la oportunidad de hacerlo, pero ¿cómo se diversifica? ¿Cómo se incentiva? Con leyes, con apoyo gubernamental, que no ha existido, y que si ha existido ha sido tibio, porque las prioridades han sido también otras, lamentablemente. Ingeniero Iván Ontaneda, de nuevo, bienvenido. Usted es un hombre que tiene mucha experiencia en el campo empresarial, tiene más de 30 años, es presidente del directorio de Nacacao, fue además ministro en la rama de comercio exterior. ¿Qué es lo que pasa? Es preocupante cuando usted dice un exfuncionario de
de esa trayectoria y de ese perfil. Se politiza la economía en el país. ¿Qué es lo que no alcanzan a ver nuestros mandatarios, en el cual pues, incluyo en el que usted estaba? ¿Qué es lo que no se ve para poder alcanzar y ver que nosotros eminentemente fuimos, somos y seremos agricultores, agroindustrial? ¿Por qué no se potencia lo nuestro y se facilita el ingreso de nuevos productos, nuevas inversiones en el país, dando facilidades, bajando, qué sé yo, los aranceles, tomando las oportunidades, y queremos competir con países que realmente en productos y en áreas que es imposible, como el que usted acaba de hablar, vehículos? Mire, yo creo que los políticos saben lo que tienen que hacer. Si no lo hacen es porque no quieren. Esto, punto. O sea, aquí no... Pero no lo quieren, ¿por qué? Por algo. No cobramos el agua tibia. Porque priorizan sus necesidades particulares de partidos políticos, lamentablemente. Pero que un político sabe que el Ecuador necesita una ley que genere más trabajo, lo sabe. Que un político sabe que de las inversiones entren al país y que se necesita seguridad jurídica y que no existan cambios permanentes en leyes, en reformas tributarias, lo sabe el político. Definitivamente que lo sabe, que por qué no crece la inversión extranjera, somos uno de los países más bajos de la región, dígase lo que se diga, y esas son las inversiones que mueven la aguja de inversiones y de trabajo de un país. Un político lo sabe, de que sabemos que somos dolarizados y que el dólar es lo más popular que tiene hoy el Ecuador. Todos queremos vivir en dólares, ellos lo saben, pero lo usan para el discurso político. Porque si hubiese coherencia, si quiero sostener el dólar, ¿cómo entran dólares a la economía, Carlos Julio? A la economía entran por inversión, por incremento de exportaciones, traer dólares a la economía. O sea, los propios migrantes hacen su esfuerzo importante en la canasta de los dólares. O sea, eso lo saben los políticos. Entonces, incentivemos esas fuentes donde se necesita justamente esto. Y aterrizo nuevamente en seguridad. Hace un par de años hablábamos de seguridad jurídica, que todavía se necesita. Todavía es importantísimo. Reglas claras. Así es. Que el partido de fútbol dure 90 minutos y que no en el medio partido digan, no, vamos a subir 15 o le vamos a bajar 15. Eso ha pasado en este país. Entonces eso ahuyenta a cualquier inversionista, extranjero o local. Lamentablemente los ecuatorianos que ya estamos empernados en este país, con inversiones pequeñas, medianas o grandes, no tenemos opción. Tenemos que seguir produciendo, generando, con ley, sin ley, con apoyo, sin apoyo, y es muy duro definitivamente sobrevivir en una economía como la que tenemos. Y ahora hablando de la seguridad física, si usted me pregunta a mí como empresario, ¿qué te preocupa? ¿Que te preocupan aranceles? ¿Te preocupa el drawback? ¿Te preocupa? No. O sea, eso ya ni me preocupa. Lo que me quita el sueño y lo que sí me afecta a mí y a todos los sectores productivos es la seguridad física, la inseguridad que tiene este país. Y poniéndole cifras a la inseguridad en el sector que yo conozco, que represento, el sector cacao, hemos gastado 11 millones de dólares en el último año que no se han gastado hace 2 años. Porque hoy un productor de cacao, un pequeño productor, necesita escolta armada para salir del campo a entregar su producto a sus centros de acopio. Los técnicos que usamos las empresas para capacitar a productores son asaltadas, sus motos son secuestrados, se roban sus computadoras. Es increíble. No quiere trabajar la gente, no quiere salir en el campo. La ciudad es algo. Hay provincias que están abandonadas a su suerte. ¿Y este gobierno qué ha hecho? Declarar estados de emergencia. ¿De qué sirve un estado de emergencia? Es un papel que no sirve para un carajo. Lo que ha faltado es decisión para tomar al toro por los cuernos. No es fácil, no es simplemente tampoco decir que se hace esto y se arregla la situación. La situación es compleja, pero no ha existido esa decisión, ese norte para empezar. Asignar los recursos correspondientes, pues, para empezar una tarea de fuerza especial. Se sabe dónde están las situaciones. Ingeniero, y no
permitir de que la situación se desborde, como se verá. La agricultura está muy afectada ahora, como le digo, afectada por la inseguridad. Los costos nuestros, $5 por tonelada de cacao adicional, nos cuesta exportar una tonelada de cacao. ¿Y eso a quién se le pasa? El comprador afuera no reconoce eso. Lo siento mucho, qué pena tu país. Perú y Colombia también producen cacao, hablando de cacao. Estos son los precios internacionales, no es que el cacao de Ecuador es bueno, los de ellos también es buen cacao. Y aquí vende el que vende mejor producto y más barato, punto final. El resto es cuento. Ingeniero, estamos a las puertas de tener un nuevo presidente, sea mujer o hombre. Igualmente tenemos la oferta de campaña y también los planes ya presentados de gobernabilidad. ¿Cómo ve usted como empresario, con experiencia y con lo que usted nos está manifestando, que le pasa a todos, los camaroneros, le pasa a todos, hasta los pequeños comerciantes? ¿Cómo ve usted esta propuesta en estos 16, 17 meses de gobernabilidad? ¿Se cree usted que la propuesta que están haciendo les da a usted una seguridad de ver un nuevo horizonte? ¿O qué le recomienda a usted como un empresario? ¿Qué es lo primero que pueden hacer en este corto tiempo? Mire, antes de que quede este balotaje de 2 candidatos, siempre dije que cualquier candidato que pase a la segunda vuelta o sea electo presidente o presidente del país, le va a tocar un año y medio muy difícil. Así es. Muy complicado. En la parte económica, eso se habla poco, hablamos de seguridad, pero la parte económica, la falta de plata en la caja fiscal, es terrible, es tremenda, eso se ha hablado poco. Se ha maquillado esa parte, pero esa parte va a ser extremadamente compleja. Son tantas las necesidades y tantos los frentes, pero lamentablemente sin recursos y sin un mal manejo, y con un mal manejo fiscal, macroeconómico, es muy complejo pues atender eso cuando usted tiene, pero ahí es que sale pues la casta. Ojalá el nuevo gobierno, sea quien sea, tenga la capacidad de rodearse de gente que entienda, que conozca y que no quiera llegar como Salvador, porque aquí no es el agua tibia, aquí no necesitamos al Premio Nobel de Economía, de Producción, sino realmente, insisto, hablo con un profesional que entiende y sabe lo que hay y se necesita hacer en el país. Ordenar la casa, ser responsable cuando esté dolarizado en las cuentas fiscales, reducir el aparato estatal, que en este gobierno lo ha incrementado inclusive, eso es irresponsabilidad definitivamente. Entonces, esa parte es la que se necesita hacer, e incentivar y dar seguridad. Entonces, en un año y medio, yo no soy nadie para aconsejar a nadie, pero si usted me dice, si yo tengo 10 problemas en mi empresa y tengo que escoger cuáles son 1, 2 o hasta 3 problemas, 2 problemas más, enfoque en 2 situaciones, que para mí seguridad es una de esas 2 situaciones, en un año y medio, no se va a arreglar en un año y medio, pero por lo menos establecer un norte y darnos a los ecuatorianos por los que estamos votando. Clamamos, exigimos seguridad. Sin seguridad no hay inversión, sin seguridad usted no puede ir a abrir su tienda, sin seguridad usted no puede ir a trabajar. Yo hoy entrando aquí al edificio, a esta entrevista, entro con miedo, o sea, no es normal caminar en Guayaquil así. Y a los gobiernos centrales no les importa nada. Absolutamente. Entonces, o sea, necesita este nuevo gobierno enfocarse en un año y medio tan corto en 2 o 3 situaciones. Eso es lo que se necesita en cualquier situación compleja. Bien, Carlos Julio Manuel. Hay un abandono del poder, estamos hablando de esto hace un momento. Nos enfrentan los problemas de fondo que tiene el Ecuador y antes de entrar en detalles económicos, efectivamente el entorno general del país tiene que ser analizado muy detenidamente. El tema de la seguridad, tú lo has mencionado. El otro tema es de la corrupción que sigue haciendo estragos en todas las empresas, en todas las instituciones. El problema de la inseguridad jurídica, estamos viendo actualmente un punching ball entre
Corte Nacional, Consejo de Participación Ciudadana, Corte Constitucional. ¿De qué manera ese ambiente puede ser proclive a la inversión extranjera? De ninguna manera. Entonces hay cosas que más allá de lo estrictamente económico y técnico, Ecuador tiene que resolver. Y para eso necesita un gobierno que no crea que todo se soluciona pues condecorando a Bill Clinton en el exterior, mientras aquí los problemas están en la punta de la lengua de todo el mundo. Pero volviendo a lo... Y lo va a extrañar Bill Clinton. ¿Ah? Lo va a extrañar Bill Clinton a la... Y volviendo a lo económico, estamos viendo cómo en América Latina todos los países están convergiendo hacia el dólar. Algunos están dolarizados, como Panamá, El Salvador y Ecuador. Pero Uruguay, por ejemplo, tiene 70% de los depósitos en dólares. No es por gusto. Y en Perú seguramente está llegando al 50% que la gente deposita en dólares. Y en Venezuela también, aun diga lo que diga Maduro. Y podemos seguir hablando así. En Paraguay, otro país donde el dólar cobra fuerza. Y acá, sin embargo, hay voces que hablan de que el problema es la dolarización. Cuando la dolarización tiene ya casi un cuarto de siglo en vigencia y es la política pública más exitosa que se ha implantado en el país desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué menciono esto? Porque no es verdad pues que el Ecuador sea un país caro porque tenemos dolarización. Ecuador es un país caro porque aparte de la dolarización, que es una camisa de fuerza para no generar inflación, porque eso es lo que es. Eso le disgusta a los politiqueros. Sí, claro, les disgusta, pero para eso es lo que es. Han clavado a la sociedad ecuatoriana una multiplicidad de impuestos. Inclusive este gobierno, que notarizó la reducción de impuestos, lo subió. El gobierno anterior también lo subió, bajo estas leyes que son de emergencia económica y qué sé yo, han complicado la vida no solo del consumidor, sino también del productor. Si a eso le añades el tema de la inseguridad, el tema de las vacunas. Yo estoy viendo, venía hoy día en el vehículo y vi un par de negocios que hasta hace unas semanas estaban trabajando, están ya cerrados completamente, porque la gente opta por cerrar. Así es. En lugar de someterse a la extorsión. Entonces, esos son los temas que, Iván, yo creo que tiene que abordarlos el próximo gobierno, que efectivamente no va a poder hacer mucho, pero sí puede hacer un par de cosas, ¿no? Yo siempre le he dicho aquí a los candidatos que han venido, ¿está dispuesto usted el día que llegue a Carondelet a firmar una carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas pidiendo que se conforme una comisión de lucha contra la corrupción con apoyos fiscales independientes como hizo Guatemala, Honduras, El Salvador? Eso no requiere pues mayor ciencia, es una carta, tú y yo la podemos dictar en 10 minutos, va al secretario de Naciones Unidas y comienza el proceso, pero eso demuestra un compromiso de lucha contra la corrupción. Yo no es que creo que con eso ya se acaba la corrupción, pero sí se dan señales que este gobierno no va a ser tolerante de la corrupción, como lo han sido lamentablemente casi todos los gobiernos. Hay que decirlo, así. Otra cosa, Iván, y con esto termino para tu comentario. Cuando se puso en vigencia la dolarización, de la cual yo fui uno de los promotores, enviamos un comunicado a la ciudadanía del 7 de enero del año 2000 en el diario El Universo. Y hablábamos de las bondades de adoptar la dolarización. Advertíamos que con eso la inflación iba a converger hacia la inflación mundial y en efecto eso ha ocurrido. Han habido años, como tú conoces, hasta cuando eras ministro, que la inflación era negativa, teníamos hasta deflación. O sea, mejor que eso, pues, poco difícil. Pero decíamos que también teníamos que transformar el sistema financiero y bancario en el sentido de abandonar prácticas monopólicas u oligopólicas como son en la actualidad e ir a la competencia, como Panamá, que tiene 80 bancos, más de 120 agencias de representación bancaria, y donde las tasas de interés en promedio son la mitad de las del Ecuador. Pues en 23 años eso no hemos hecho. Los poderes que han manejado los gobiernos desde entonces hasta ahora
no han permitido pues aquello. Y hoy en día tú que estás en el negocio internacional, puedes dar fe de que aquí en el Ecuador no hay banca extranjera. Sí, cuando yo era gerente de Banco Central de Guayaquil hace 30 y tantos años, aquí habían varios bancos extranjeros, Citibank, of America, Banco Holandés Unido, Lloyds Bank, por lo menos 5, 6, 7 bancos extranjeros. Hoy día no hay ninguno. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el Ecuador, por una serie de normas que se han implantado, no se puede tener competencia bancaria. Entonces, yo creo que desde el sector privado, donde tú estás, también habría que exhortar pues al gobierno para que revise este tema, estando como está en la Asamblea Nacional desde octubre del 2020, van a ser 2 años el mes entrante, un anteproyecto justamente que hace copy-paste del Código Monetario panameño para aplicarlo en el Ecuador. Esa es la compañera ideal o el compañero ideal de la dolarización, como el anverso y reverso de la moneda. Totalmente de acuerdo, Carlos Julio. A ver, hablemos un ratito de Perú, un país que creo yo ha sacado 5 presidentes en los últimos 5 años. 6 en 4 años. 6 en 4 años, mira tú. Pero tú te has dado cuenta lo que ha pasado con el sol peruano en estos 4 años, sacando 6 presidentes. Estable. No se mueve. Las inversiones se han ido, no. Sigue creciendo la inversión extranjera. ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué el Perú, a pesar de tener incluso más inestabilidad política a nivel de estas autoridades que el Ecuador mismo, no pasa eso? Aquí en cambio sale una marcha indígena y el riesgo país se va a 2000 y se dispara. Allá hay un mensaje clarísimo que hay que decirle a la gente. Lo que pasa es que en Perú existe institucionalidad. Eso es todo. Aquí no existe eso de allí. Entonces vamos de tumbo en tumbo. Una pequeña gripe nos hace casi morir. Estados Unidos, yo digo la importancia de la institucionalidad, de la seguridad jurídica. Era solo para acotar a lo que tú dices. El gerente general del Banco Central de Perú o presidente del Banco de Reserva del Perú, que es lo mismo, tiene 20 años en funciones. 20 años, 20. Me imagino. Entonces, ¿qué más continuidad quieres? Entonces, y la política, ese es el éxito. Y otra cosa, Perú tiene política continuada. No es que llega un presidente y se invite el agua tibia y llega un nuevo ministro y dice por acá es la dirección, saco los dólares, bajo el sol me invento nada. El Perú tiene un norte claro, hacia dónde invirtió hace más de 30 años, hacia dónde queremos llegar, y con problemas y todo lo vienen resolviendo y haciendo. Eso da seguridad jurídica. 1, 2. El tema de la dolarización que tú hablabas, pongámoslo en blanco y negro para que nos puedan entender los radioescuchas. ¿Qué es estar dolarizado y qué es no estar dolarizado? Un pequeño productor de cacao que hoy recibe $150 el quintal porque el precio del commodity del cacao está muy alto, lo cual es positivo para los productores. No sabes la alegría que me da. Ha bajado hasta 80 veces. Cuando estoy a $60. 60. Cuando el pequeño productor te pide, no te cubre. Hoy realmente el cacao ha vuelto a dinamizar la economía campesina, ha vuelto a sostenerse y da muchísimo gusto cómo se ve la prosperidad de alguna forma, comprar una moto, comprar una televisión, ver cómo sus economías son sostenibles y sustentables, porque no se trata de regalar un bono, de regalar algo, sino hacer de que esa economía rural sea sostenible y sustentable. Esa es la verdadera sostenibilidad. Y eso es lo que se ha logrado en algunas cadenas agroproductivas aquí en el Ecuador. Una de esas, el cacao. $150 te cuesta un quintal de cacao. Increíble. Si estuviésemos en sucres, y tú estuviésemos con 500.000 sucres el quintal, y con la devaluación, por más que suba, el productor siempre recibía los mismos sucres, pero esa plata se le diluía porque obviamente no estábamos con una moneda dura. Era imposible creer de que en sucretizados tú veías más pobreza en el campo, más pobreza en la ruralidad. Había menos acceso a tener bienes y servicios. Hoy realmente eso lo palpa y lo vive el ecuatoriano. Por eso cuando algún político por ahí quiere inventarse y adornar con cualquier tema, nombre de otra cosa, no señores, no se dejen engañar.
El dólar es el dólar. Lo que dice Carlos Julio Emanuel es verdad. Los países se están acercando y quieren al menos esa protección, que su dinero esté resguardado en ese sentido. Obviamente, que cuando una economía es dolarizada, se necesita tener acciones complementarias en base a la competitividad, en base a la disciplina fiscal para los gobiernos, que eso es lo que no les gusta, sobre todo a estos gobiernos demagogos, que les encanta tener moneda propia, sin importarles el hambre de la gente realmente, la pobreza de la gente, pero sin imprimir plata para decir yo hago obras, ¿a costo de qué? De la pobreza de la misma gente. Entonces, hoy el Ecuador tiene este gran bien, que creo que los ecuatorianos lo tenemos muy claro, lo vamos a defender, y obviamente se necesita trabajar en función de esa línea, cómo sostener la dolarización. Y para eso hay que preguntarle a un candidato y escuchar qué dice. Porque es simple, o sea, es facilísimo saber cómo se sostiene la dolarización. No que voy a pensar esto, no señores. Y finalmente, esperamos que la Asamblea Nacional, esta nueva Asamblea Nacional, que va a entrar en funciones, siempre lo decimos, siempre se dice esto, esté a la altura de las circunstancias. Porque si entra una Asamblea Nacional a secuestrar a un presidente, entra una Asamblea Nacional sobre pretexto de fiscalización, que es su deber fiscalizar, obviamente, claro, pero también impulsar los verdaderos proyectos del país. Entonces, esperamos que esté a esa altura y que acompañe al gobierno de alguna forma, con discrepancias, porque así son los países, y los países democráticos, si usted ve, por supuesto que existe eso, no es que te voy a firmar un cheque en blanco, gobierno, así debe para ser, que haga lo que da la gana, pero sí, esto se dice, no, nosotros vamos a apoyar, vamos a firmar un acuerdo, todos dicen lo mismo, Carlos Julio, y lo puede sentar a todos los presidentes, sí, vamos a hacer eso, voy a luchar contra la corrupción, y al final del día no se hace nada. Esa es la realidad, es lamentable, pero tampoco podemos tirar la toalla a nosotros. ¿Quiénes? Nosotros, ciudadanos, la gente que estamos haciendo las cosas, porque tenemos que insistir y golpear, y ustedes que tienen este espacio, obviamente despertar la conciencia de las personas que queremos realmente un mejor Ecuador. Mi querido ingeniero, se nos quedan algunas cosas y yo también soy agricultor y una de las cosas que más me ha gustado han sido mi finca. Recuerda cómo tenemos nuestro siguiente invitado. Le quiero agradecer por haber aceptado nuestra invitación y también haber venido presencialmente, que muy poco lo hace. Yo lo conocía y lo conozco antes de ser ministro y creo yo, es una apreciación que tenemos, y no quiero, la gente que me conoce sabe que no hay flores, ¿verdad? Excepto cuando cumple años mi esposa, no se me gusta. Creo que fue uno de los mejores ministros de comercio exterior y dejó algunos indicadores, por eso que antes de irme, antes que se vaya, quiero preguntarle esto, ya vamos a entrar con nuestro querido doctor César García. ¿Qué es lo que usted dejó como negocio para el Ecuador en alianza con demás países viable y que no se continuó? Mire, recuperar la credibilidad en la parte personal, en los negocios, es fundamental. Cuando usted habla con coherencia, cuando uno hace lo que dice. Yo creo que ese fue el esfuerzo que se hizo desde la posición mía en la parte pública, tratar de que las cosas que se digan se hagan y se cumplan. Cuando el Ecuador salió a buscar nuevos mercados, abrir al Ecuador al mundo, decir eso, porque recuerdo que en algún viaje que hice me dijeron, pero si eso me lo dijo el anterior ministro, de que usted, ¿qué me da la certeza de que se va a cumplir? Se va a cumplir porque se va a cumplir, porque ya son preceptos que uno nace con la palabra. Yo estoy en un negocio de palabra, para mí no existen los contratos y así me voy a morir. Así les enseño a mis hijos cómo se tienen que manejar las cosas. Yo creo que se dejó muchas cosas avanzadas, caminos abiertos, que este nuevo gobierno, algunas las ha aprovechado, otras lamentablemente las ha echado tierra. Hay que ser sincero.
y le has echado tierra porque recibió un país en mejores condiciones, señores, en todo sentido. Esa evaluación se la dejo a los analistas en la parte económica, en la parte legal, en la parte de seguridad. Realmente siempre hay problemas. No digo que ese es un país perfecto, se hicieron muchas cosas negativas. Todo gobierno tenemos cosas positivas y negativas, pero yo creo que la historia al final del día van pasando los años y es tan mágico esto que te dice cómo son. Lo que decía Carlos Julio hace tantos años, el economista Emanuel, fue parte de la valorización. Quizás algunos ni siquiera recuerdan, pero eso Carlos Julio, quedará sentado, pues obviamente, Carlos Julio, yo siempre digo en la historia, de la capacidad tuya de momentos complejos, porque ser ministro de Estado no es fácil tampoco. Tomar decisiones es fácil, criticar, decirle esto no hizo. Y eso dependería de ustedes, la mayor parte de empresarios. Pero en tal caso, yo creo que la vida continúa y seguimos aquí. Muchas gracias a ustedes. Para mí siempre es un placer. Gracias a ustedes. Más bien quiero comprometerlo antes que se vaya. Y tienen un invitado de lujo. A una entrevista. A un programa que tenemos en el canal que se llama Emprendimiento. Con muchísimo. Que sale con los medios. Claro que sí. Para que gente que lo esté escuchando y que hay una desmotivación en los jóvenes, en el campo empresarial, de emprendimiento, por las circunstancias que hemos visto en estos últimos 2 años y la falta de seguridad jurídica, que ya haremos con el doctor García en este momento. Seguro que sí. Carlos Julio. Solo para terminar, Iván, en muy pocas palabras, ¿cómo transformó Perú su norte, que era básicamente desértico, en el emporio agroexportador que hoy en día es? Porque curiosamente hoy tú compras café y cacao allí en esa zona donde tú podías sino ver dunas y cactus. Tres cosas como transformó Perú. Primero, un plan hacia donde quisieron ir los peruanos hace 30 años. En dónde están las oportunidades, qué busca el mercado. Arándanos, frutos secos, café, cacao. ¿Qué podemos hacer? Segundo, inversión pública. Represas, infraestructura real que se hizo en el norte peruano. Y tercero, y lo más importante, me va a hablar el doctor García, la seguridad jurídica que yo hablé hace un momento. Perú tiene mucha institucionalidad que no la tiene el Ecuador, lamentablemente. Y con eso, pues obviamente, te llega inversión, crece Perú. 5 presidentes se los han sacado en 4 años y no pasa nada en Perú. Sigue creciendo, sigue posicionándose y siguen siendo el gran proveedor de alimentos de América. Muchísimas gracias y mil disculpas, mi querido auspiciante. Nos vamos a un pequeño corte comercial, nos pasamos, muy interesante la entrevista. Venimos inmediatamente con nuestro segundo invitado, el señor doctor César García Sánchez.